Bueno, continuando con la clase del día de ayer, lo que es portafolio como estrategia didáctica de aprendizaje, hoy seguimos, ¿no? Si bien el día de ayer habíamos puesto que hay una estructura formal, no quiere decir que sea como una receta que deba cumplirse tal cual, pero sí hay algunas directrices que debes seguir para poder elaborar lo que es este portafolio, ¿ya? Entonces, más o menos una estructura genérica se podría decir que debe reunir un portafolio, ¿no? Eh, ya sea en la versión online o en la versión presencial, o sea, el archivo que entregues o el que puedas enviar vía correo o vía plataforma, ¿no? Entonces, pero antes de todo esto debemos evitar algunas cuestiones para que no caiga el portafolio en algo mecanicista, ¿no? Lo primero y lo más importante es que el portafolio es del estudiante, no del curso ni tampoco del docente. Por lo tanto, es él el que le corresponde su propia elaboración, ¿no? Uy, casi se cae esto. Bueno. A él le corresponde esa elaboración. Él va a decidir qué sentido tiene. De hecho, él es el que organiza toda la trayectoria de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Las reflexiones, las autoevaluaciones son de él mismo, ¿no? Entonces, cada portafolio constituye una creación propia por parte del estudiante, ¿no? Él determina qué evidencias puede incluir y qué evidencias no. Parte de cada evidencia debe tener una autoevaluación que desde luego es muy personal y cada portafolio va a ser único y diferente, ¿no? Entonces, como parte del proceso de su formación, si bien es verdad que hay otras personas que están inmersas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en este caso los otros protagonistas serían sus compañeros y el mismo docente. Entonces, a consecuencia de eso va a haber una interacción y evidentemente el trabajo de elaboración de portafolio es autónomo, pero también se construye con un aprendizaje colaborativo, tanto en el aula con la opinión del docente, la reflexión colectiva que se pueda llegar a tener con sus compañeros, ¿no? Bueno, entonces el primero sería eso, ¿no? El portafolio es del estudiante, simplemente así, no es del docente y peor aún del curso, ¿no? Vamos a arreglar esto. Está estorbando aquí. Vale. Cada estudiante debe recoger las evidencias de su aprendizaje, pero debe utilizar un hilo conductor, algo que organice y le dé sentido, pues, ¿no? La selección debe ir acompañada de una posterior reflexión sobre su valor e importancia para la resolución de un problema, el por qué ha decidido incorporar esa evidencia y esta evidencia cómo es que ha aportado a la resolución de un problema, ¿no? Entonces ese es otro punto importante. Otro punto podría ser cada estudiante debe elegir cómo presentar su propio portafolio, junto con la estructura formal genérica que se ha dado, pero el portafolio tiene que ser enmarcado en la mayoría de su propia creación de este autor, en este caso el estudiante, ¿no? Con una estructura de contenido, ¿no? Tanto hablamos de contenido y de estructura. ¿Qué contenido ha ido apropiándose en el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué es lo que ha entendido, lo que ha reflexionado? Y también la estructura que él desea darle, ¿no? Muy bien, entonces serían pautas que tenemos que tener en cuenta para elaborar el portafolio, ¿no? Es muy importante. Ahora, los portafolios de los estudiantes deben ser siempre analizados por los tutores, docentes y por la misma institución, ¿no? ¿Con qué finalidad? De detectar la singularidad que tiene cada estudiante en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya el análisis se debe llevar a cabo examinando tanto el contenido, como decía hace rato, como la estructura. El contenido
nos va a dar cuenta de los procesos de construcción del aprendizaje de esa persona, ¿no? Cómo es que ha realizado, y el diseño que tiene ese portafolio nos va a dar conocimiento del autor, las imágenes que ha seleccionado, cómo es que ha puesto, cómo la ha situado, la ha hecho en bloque, tipo periódico, una imagen, su descripción al lado, qué sé yo, cómo lo ha situado, si ha organizado por bloques de contenido, quizás elaboró varios bloques de textos con ideas principales y secundarias, como en este caso les he pedido yo para la materia, qué tipo de letra utilizó, el color de página, el diseño de la portada seleccionado, y bien, tantas cosas que él podría darle a esa estructura, ¿no? Cabe recalcar que la estrategia didáctica del portafolio se puede ser adaptada tanto a lo que es nivel inicial, secundario, primario o universitario posgradual. Entonces va a existir una diferencia en el diseño, quizás en el diseño de la elaboración, como les comentaba. En un portafolio de investigación o estadística, yo les pedía a mis estudiantes que no le echen purpurina. Yo sé que es parte de su diseño, parte de su personalidad, pero no tiene mucha congruencia con la materia. En este caso, un portafolio de estadística se podría meter las estadísticas, las encuestas que tomaron para poder diagnosticar algún problema de investigación, las anotaciones de campo, las grabaciones, los audios, en este caso que sea la versión online o que pueda ser la versión física que se va a entregar del trabajo, bien, en fin, un montón de cosas. Pero entiendo que a niveles iniciales, primarios, kinder y todo eso, se pueda pedir otro tipo de portafolio con otras demandas, porque están trabajando la creatividad del estudiante, la motricidad fina, en fin, tantas cosas que se podrían mencionar, que luego le vamos a pedir la opinión a nuestras estudiantes que son parvularias o que son docentes de estos ciclos iniciales, ¿no? Entonces, el portafolio nos ayuda a identificar el significado que le da el sujeto a su proceso de aprendizaje, cada vivencia, porque cada persona vive su realidad de acorde a sus experiencias y sus conocimientos. En ocasiones el diseño dice tanto o incluso más que el contenido, ya prácticamente nos demuestra parte de su personalidad, ¿no? El portafolio muestra una capacidad de expresar ideas, bueno, una capacidad de comunicar ideas e imágenes de una forma gráfica. Ya es la capacidad que tiene el estudiante para comunicar lo que ha aprendido. Ya entonces nos va a permitir de alguna manera revisar el proceso, cómo él lo está viviendo. Ciertamente el portafolio tiene libertades y autonomía en su construcción, pero tenemos que darle algunas sugerencias de cómo debe organizarlo, ¿no? Para que esto tenga una coherencia entre el trabajo que presenta y cómo lo presenta, ¿no? No hay el mate. Bueno, dentro de la estructura de lo que es el contenido del portafolio, conviene destacar la importancia de un apartado, de un tercer apartado que vamos a denominar diario de campo, ya que este diario de campo va a ser la brújula, el hilo conductor que tengamos. Este instrumento va a articular o nos va a permitir a nosotros articular diferentes documentos y plasmar la reflexión que tenemos sobre el momento, sobre lo que estamos haciendo, ¿no? El estudiante va a realizar su propio proceso, ¿no? Pensamientos, confusiones, dudas, cualquier cosa que se le venga al momento de elaborar alguna tarea. Diario de campo, ¿qué es? Pues el diario de campo se construye, esto ya lo vieron en investigación, pero vamos a ver una breve pauta, ¿no? Se construye al final de la jornada. Quizás cuando estás haciendo investigación, acción participante, vas a la comunidad, vas al colegio, vas al barrio, donde sea que estés, al final de la jornada tienes que hacer tu diario de campo, que muchas veces también se elabora con una bitácora, donde dice qué has hecho, cómo te has sentido, cómo has aprendido, si en la primera inmersión inicial has tenido una empatía con esas personas, si en realidad ha habido la empatía o han sido apáticos contigo. Quizás en el primer encuentro hubo una apatía porque no me conocían, pero yo acudí a mi compañera
compañera que es parte de la comunidad, entonces fui aceptado y hubo una mayor empatía. En fin, no se pudo realizar ninguna entrevista. Al día siguiente sí. Entonces día por día se va construyendo el diario campo. Es bueno construirlo en los descansos o construirlo al final del día. Y traduciendo y haciendo analogía del diario campo en lo que es el portafolio, pues se construye día a día, conforme hagas tus actividades, qué duda tuviste, qué reflexiones hiciste, qué pensamientos, qué confusiones tenés para poder llevar el proceso, debido a que este instrumento va a ser revisado por tu estudiante, tu docente, ¿no? A ver, en todo caso, cuando hablamos de portafolio como estrategia didáctica, bueno, que hay que aclarar que es como una estrategia didáctica, porque hay autores que ven el portafolio como si fuera un instrumento de evaluación. Entonces, como lo ven ellos, instrumento de evaluación quiere decir que solo lo van a recolectar al final del módulo, al final de la materia, para simplemente darle una nota, sin la posibilidad que el estudiante revise en qué se ha equivocado para poder mejorar, pues, ¿no? Entonces, esta visión es aceptable, pero no es la que le queremos dar. Es aceptable porque al final de cuentas la institución educativa te pide un número para que llenes. A eso se llama evaluación de promoción, evaluación sumativa que lleva un número. Pero en este caso no lo estamos viendo como un instrumento de evaluación, lo estamos viendo como una estrategia didáctica. Esta estrategia didáctica, por lo tanto, debe tener una evaluación permanente. Entonces, cada semana que presentas tu parte de tu portafolio, el docente va a ver qué técnica de estudio utilizaste para elaborarlo. Y a partir de eso te va a dar sugerencias, te va a decir esto está bien, esto está mal, esto debes mejorar, ¿no? Entonces, por ahí va la situación de cómo se concebía el portafolio y cómo se debe concebir al día de hoy como estrategia didáctica en este enfoque que es el sistémico complejo, ¿no? Entonces, el instrumento nos va a develar el olvido del estudiante, lo que está nublado aún para él, esas zonas oscuras de su reflexión. Nos va a permitir observar, analizar, comprender lo que ocurre intermitentemente con ese autor, qué es lo que está pasando, cómo lo vive, ¿no? Entonces, diríamos que el portafolio es como un cuaderno en blanco en el cual vamos a imprimir nuestras experiencias, reflexiones de una forma sincera, sin restricciones, sin limitaciones y con la veracidad que le caracteriza. Esta es una definición de diario campo que se aplica muy bien también a lo que es el portafolio, ¿no? Ahora bien, tenemos que ver que el portafolio como estrategia didáctica no debe dejarse al azar, ni tampoco a cualquier ocurrencia que pueda tener el estudiante, sino se nos va a hacer un carnaval. Entonces tenemos que darle algunas directrices o incluso cómo se debe hacer el diseño del portafolio. ¿Ya? Por parte del docente, pues debe preparar cuál va a ser el recorrido que va a tener su estudiante, al menos en todo el módulo, ¿no? Lo primero que debe hacer, pues simplemente es ponerse de acuerdo sobre todas las actividades que se van a evaluar. El primer punto, cómo diseñar el portafolio, ponerse de acuerdo con todas las actividades que se van a evaluar. Antes de empezar la elaboración de dicho portafolio, es necesario acordar con el estudiante los criterios de evaluación, qué es lo que te voy a evaluar y cuáles van a ser la evidencia de ese aprendizaje y qué va a aportar esa evidencia. Entonces, te vamos a decir, este trabajo tiene los siguientes criterios para poder evaluarlo y cada uno vale tanto ponderación de nota. Lo siguiente sería explicar la técnica del portafolio, así tal cual ustedes lo están viendo estos 2 días. Ustedes deben tratar de sintetizar y explicarle al estudiante en qué consiste esta técnica, cuál es el proceso de llevarla. Es muy importante, tomando en cuenta todo lo que hemos avanzado. Ustedes lo están llevando a fondo porque son psicopedagogos y les va a tocar ser asesor pedagógicos y guiar a ese docente que lo haga bien, o incluso alguno que se dedique a dar cátedra a clase, pues lo utilizará para poder guiar a su estudiante en la construcción de un portafolio. Ya, entonces
Hay que explicar prácticamente qué consiste esta estrategia al estudiante como técnica, su importancia que tiene, cuál es el propósito, cuál es el empleo dentro de nuestro proyecto formativo, ¿no? Otro punto sería importante, los contenidos dentro del diseño de un portafolio se verá orientar al estudiante frente a los tipos de contenidos que existe dentro de un portafolio, ¿no? Entonces tenemos documentos, que cuando hablamos de documentos nos referimos a ensayos construidos por esta persona, artículos que también ha construido esta persona, revisiones bibliográficas sistematizadas. Conforme ha ido avanzando lo que es las clases, pues el estudiante ha ido consultando tal bibliografía. Recuerden, en las normas de clase tenemos como norma de clase no conformarse con lo que te da el docente, sino ampliar. Y cuando amplias o fundamentas o opinas bajo una teoría, pues lo estás haciendo bien. Entonces, documentos se refiere a eso. Por otro lado, reproducciones, que son grabaciones de hechos mediante video, fotografías y audios. En este caso les mostré un proyecto formativo, investigación aplicada, donde tenían todas estas partes del proyecto formativo. Por otro lado, serían los testimonios, apuntes o anotaciones que hacen las personas sobre todo el trabajo que ha realizado, ¿no? Todo lo que he realizado al final de la clase, debo poner mis anotaciones personales. Si se me ha complicado, si se me ha sido muy fácil, si tengo alguna duda, para cuando el revisor, en este caso el tutor, el docente, te lo vea, pueda explicarte o sacarte dudas o incluso tomarlo para poder mejorar en lo que es su proceso de enseñanza, ¿no? También debe haber un apartado en el diseño del portafolio de valoraciones, que son reflexiones sobre las actividades realizadas, logros respecto a la mejora, tu construcción, cómo lo has ido haciendo. Se tiene en cuenta las sugerencias y comentarios realizadas por el docente, ¿no? Para poder ir mejorando. Recuerden que cuando hablamos de portafolio como estrategia didáctica, estamos hablando de una construcción de ese portafolio conforme avance la cátedra. En este caso, en el proceso diagnóstico, el proceso sumativo, formativo y en el proceso sumativo de promoción, porque va a ir construyéndose, le va a el tiempo al estudiante de ir mejorando, de ir construyendo o ir resolviendo algunas dudas que quedaron pendientes. Entonces, un proceso en sí, no simplemente se va a tomar como un instrumento de evaluación al final del módulo, ¿no? Entonces, las producciones, pues las producciones, ¿qué son? Otro apartado importante del diseño de portafolio. Son evidencias de productos que hemos obtenido al realizar nuestras actividades. Quizás hemos obtenido test, quizás hemos obtenido estadísticas, quizás estamos haciendo investigación de mercado en el cual nos va a arrojar algunos números y esos números los utilizamos para poder ponerlo como una producción. O incluso si fuera presencial, estrategia didáctica, podríamos analizar si con una encuesta los estudiantes conocen sobre la estrategia didáctica y cómo emplearla y cuáles utilizan. En este caso, después del diagnóstico, se podría aplicar un taller para poder mostrarles qué estrategias existen y cómo poder emplearlas, ¿no? Entonces, eso sería. En cuanto a la organización, como apartado de lo que es el portafolio, consiste en brindarle al estudiante esa información para que ellos puedan estructurarlo y presenten los contenidos teniendo en cuenta muchos aspectos que son primordiales, importantes, o sea que son obvios, pero se los debe aclarar. Por ejemplo, la portada, que debe ser una carátula con el nombre de la institución, la facultad, la carrera, el logo de la universidad, en este caso es Atlas, el nombre y la fecha y el lugar, pues Santa Cruz, Bolivia, ¿no? Cada introducción debe contener como un resumen de todo lo que hay dentro del portafolio. Los capítulos. El capítulo 1 tenemos mapeo, el capítulo 2 tenemos las evidencias, las entrevistas, el capítulo 3 tenemos cómo aprendimos a hacer anotaciones de campo, la biografía y los anexos. La biografía es importante porque conforme vas ampliando los temas, pues vas consultando otras bibliografías que son diferentes. Y el anexo es donde entran cosas o curiosidades que aportan a tu portafolio, pero no ha habido un campo para poder introducirla. Además de las evidencias,
se deben organizar de una forma cronológica para llevar un mejor proceso, ¿no?, de enseñanza-aprendizaje. En todo caso, también se podría organizar por actividades, pero yo prefiero, o bueno, esto es personal, cada persona como lo decide, organizarlo cronológicamente, porque el avance de la materia o de cualquier materia va concatenado. Cada avance por semana te dice que tenés que hacer algo, aprender una competencia para desarrollar otra competencia mayor, ¿no? Entonces, otro punto sería el material. Se deberá indicar la característica del material y cómo se debe presentar el portafolio, quizás para tener un solo formato en todos, ¿no? Y los criterios de evaluación, que son muy importantes, se acuerdan con los estudiantes qué se va a evaluar y cuál va a ser el criterio para que se observe. Este criterio de evaluación lo vamos a ver más a fondo en lo que son rúbricas que tenemos como proyecto formativo. Segundo, una rúbrica. El primero es la elaboración de un blog, pero ese blog debe estar construido bajo una estrategia didáctica y evidentemente le vamos a poner algunos criterios para que ustedes puedan evaluarlo, ¿no? Bueno, esto sería la clase de hoy, continuando lo del día de ayer, ¿vale? Entonces, volvemos para la siguiente parte, ¿no? Un abrazo.